Tengo aquí delante una reseña de lo que es el currículum de Lorenzo Cotino. No me voy a extender porque podría estar un buen rato para poder exponer lo que es esa prolífica carrera, además muy completa, muy interesante, y porque, bueno, para quien lo considere o le guste profundizar, Lorenzo Cotino tiene una página web, www.cotino.es, y si no, a través de redes sociales, pues se le puede seguir su trabajo, que además está siempre actualizado. Y bueno, también es un repositorio muy interesante cuando hay que echar mano de lecturas. En todo caso, Lorenzo Cotino es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desde el año 2015, fue del año 2020 al año 2000, perdón, del año 2000 al año 2019 magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, coordinador actualmente de las áreas de regulación y derechos y director del área de privacidad de Odisea, que es el Observatorio del Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial, director desde el año 2020 del Observatorio de Transformación Digital del Sector Público, coordinador y presidente de la Asociación Nacional Red de Especialistas en Derecho de las TIC desde el año 2004, y desde el año 2019 es cofundador de la red DAIA, Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial. Y bueno, pues como pueden suponer, autor de más de 16 libros, coordinador de 23 obras, autor de más de 200 artículos, ponente en más de 500 congresos nacionales e internacionales. Eso le ha permitido también, pues, ser investigador principal desde el año 2024 de 17 proyectos de investigación nacionales, también otros proyectos regionales e internacionales sobre nuevas tecnologías y actualmente transformación digital, robótica y algoritmos, que para eso está hoy aquí. Tenemos el privilegio de poder conversar con él. Entonces, dicho esto, agradeciéndole a Lorenzo Cotino su asistencia hoy. Ha dicho que es la cuarta conferencia que va a dar en el día, y agradeciendo también de nuevo, ya reconozco alguna de las caras, las personas que nos acompañan hoy aquí, le voy a lanzar la primera pregunta. Y es, Lorenzo, ¿por qué existen tan pocas sentencias relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de los poderes públicos y los tribunales? Bueno, Elisa, muchísimas gracias por la invitación. He aprovechado y estoy poniendo ahí en el WhatsApp para que lo copie y lo pegue la gente, a ver si me deja, porque me dice es demasiado largo, a ver si cuelgo el último. Y vale, y tres. He seleccionado algunos artículos en los que del tema de hoy, aunque no he puesto el más importante, pero el tema de hoy, algunas aportaciones que el primero de ellos, luego lo comentaremos, pues no es mío, es el primer artículo ese público sobre la sentencia Lumis, y luego lo vemos, pero bueno, ahí enlace sobre muchos de los casos más importantes. Nada, felicidades por la iniciativa y es un gusto estar con vosotros. Hoy es que se ha agolpado, he salido de un sitio para otro corriendo. Pero bueno, me encanta el tema de la participación y no sé si estaré actualizado porque cada vez ya empiezan a salir más jurisprudencia, más llamativa sobre el uso de inteligencia artificial y sentencias sobre el uso público de inteligencia artificial. Pero, como dice, pues no son muchas o han tardado mucho. Y a mi juicio es porque, aunque que se está utilizando sistemas automatizados o de inteligencia artificial, que no es lo mismo, hay software predictivo desde hace muchísimo tiempo se utiliza, e introduzca tecnologías de inteligencia artificial, es más reciente, obviamente, porque esta tecnología se está desarrollando más recientemente, pero el por qué ha aparecido poco en sentencias o en resoluciones incluso, se debe pues porque se está haciendo un uso soterrado, un uso que no se exterioriza, no se hace explícito. Es decir, en muchas decisiones públicas e incluso decisiones de los tribunales están basadas, en su raíz tienen sistemas automatizados, muchas veces contra el fraude, muchas veces para la evaluación de pruebas, etcétera, para los distintos casos de uso, pero no lo explicitan. Entonces, como no lo explicitan, como no lo hacen, no mencionan que se está utilizando esa tecnología, pues queda fuera del radar jurídico e incluso muchas veces los afectados ni siquiera han tenido conocimiento de ello.
Con lo cual, los casos que a lo mejor han sido los más significativos han sido los que han tenido la mala suerte de decir, oye, yo es que pongo esta resolución administrativa o jurídica porque he utilizado este sistema automatizado y entonces, pues por eso tomo esta resolución en parte. Pero eso pasa muy pocas veces. Luego veremos algún caso en que se da esta situación. Y creo que esto hemos de romper ahí un techo que existe, y es porque, por ejemplo, los sistemas contra el fraude de muchas agencias tributarias del ámbito fiscal, que generalizadamente utilizan medios automatizados y de inteligencia artificial, pues normalmente es que pasan totalmente desapercibidos para los afectados y es muy difícil que lleguen a judicializarse su uso. Sí, bueno, esto también tiene el punto del el no saber que se están utilizando, también las dificultades también después para defenderse en caso de que eso ocurra. Y, Lorenzo, me consta y nos consta que has realizado estudios significativos sobre sentencias vinculadas al uso de inteligencia artificial, esas pocas que decías, esos casos puntuales que han llegado a los tribunales. Y bueno, tengo un listado aquí de algunas de las que has trabajado. No sé si podrías destacar los elementos más relevantes, por ejemplo, en el caso de Stay Loomis de Compass, una de las primeras. Claro. Mira, este es un ejemplo de un caso en el que la resolución judicial mencionó que la decisión que se adoptaba pues se hacía, entre otras partes, pues a partir de una evaluación de riesgos de la famosa herramienta Compass. Eh, entonces, en este caso, pues de hecho fue prácticamente, posiblemente, la primera decisión judicial claramente sobre un sistema automatizado de la evaluación de riesgos. Eh, lo pongo como antítesis porque, por ejemplo, y ahí me remito a trabajos que son bien conocidos en la Universidad de Valencia, pues se han hecho con Amnistía Internacional, en los que el sistema Biogen, por ejemplo, en muchísimos casos no se llega a mencionar, pero muy posiblemente está en la base de muchas decisiones de medidas cautelares en el contexto de la violencia doméstica. O en el caso de vigilancia penitenciaria, en España tenemos otro sistema bastante conocido, como puede ser Riscambi, pero no siempre se menciona el uso efectivo que se está dando. En cambio, en el caso de Loomis, Loomis pues, había sido acusado de varios delitos graves y aceptó de declararse culpable, y entonces había que poner en la sentencia, pues había que fijar las medidas de libertad. Y entonces el juez sí que mencionó específicamente que uno de los elementos en la decisión de la sentencia, aunque señaló que no era el único, pero sí que mencionó que era uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona está afectada en una decisión de privación de libertad con un sistema automatizado, en su caso, inteligencia artificial, como era Compass, índice de peligrosidad, etcétera, pues entonces la parte afectada en ejercicio de derecho debido proceso, pues solicitó el acceso a elementos básicos del sistema. Y ahí lo que sucedió es que, y consideraba que el no acceder a una verdadera transparencia del sistema y una explicabilidad del sistema para su caso concreto, que no se pudo acceder plenamente y el tribunal pues no le permitió el acceso completo al algoritmo que solicitaba, pues se consideraba que violaba su debido proceso. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí pues tenemos un caso especialmente típico de riesgos para que no haya una transparencia completa, ¿no? Uno de los focos para negarla, esta opacidad, para firmar esta opacidad, pues es la propiedad industrial. Y entonces el tribunal no consideró que hubiera una vulneración del debido proceso porque señalaba que solo Compass había sido uno de los factores que se habían tomado en cuenta, que se le había facilitado, para entendernos, se le había llegado a facilitar una documentación, para entendernos, una especie de manual completo de cómo funcionaba Compass, pero no de manera profusa ni prolija hubo acceso al algoritmo, y entonces pues se cuestionaba pues, que pudiera elementos de discriminación, etcétera. Pero también es interesante que el juez dijo, ojo, que yo sí que he accedido al tribunal. Esto habría que ver hasta qué punto he accedido al algoritmo o a las explicaciones más prolijas. Habría que ver el juez hasta qué punto pudo entender la información completa del sistema Compass que le facilitaron. Cabría entender que apoyado por algún perito, y lo digo como mecanismo de transparencia amortiguada, por decirlo de algún modo. Es decir,
por propiedad intelectual o propiedad industrial a lo mejor no se puede acceder ni facilitar al interesado, pero el juez dijo, yo sí que he accedido y creo que se han garantizado los elementos suficientes del debido proceso, pero tú como afectado e interesado no vas a poder conocer. Y esto también es una técnica que habrá que ver para el futuro si se desarrolla, porque las autoridades de transparencia, las autoridades algorítmicas que tienen que vigilar si los algoritmos son correctos, muchas veces van a acceder a información que el público en general e incluso el público afectado no va a poder acceder. Aquí recuerdo, por ejemplo, el Centro de Transparencia Algorítmica de la Unión Europea, que es el que vigila los algoritmos de las grandes plataformas. Él sí que accede bajo confidencialidad a algunos algoritmos que el común de los ciudadanos no pueden ni siquiera los afectados. Y está ahí para velar que esos algoritmos pues, cumplan con las necesidades de los derechos fundamentales. Probablemente en el futuro, aunque no es una técnica muy conocida en el ámbito judicial, pero habrá que confiar más a los jueces para que hagan un acceso a los que el justiciable pues no tendrá la plenitud. Este era un caso interesante, el de Loomis, que fue de los primeros conocidos. Mm. Eh, Sobre una de las cosas que has comentado de la capacidad que tienen los jueces de entender realmente el código y el funcionamiento del algoritmo, sobre eso te preguntaré después, Lorenzo, que creo que es un punto también interesante. No sé, tengo más casos, quizá otro menos conocido, Policía del Sur de Gales. No sé si por un poco de contraste quizá la gente lo conoce menos. Sí, bueno, este es algunos de los casos son más cercanos, por ejemplo, en los usos policiales, judiciales de fiscalía, eh, son los de reconocimiento facial, con identificación biométrica, con inteligencia artificial. Básicamente, estos sistemas, cada uno puede ser muy diferente, pero para explicarlo a los asistentes, digamos que lo que hacen es que captan de nosotros, de nuestra imagen, eh, eh, extraen una malla como una huella digital de nuestra cara que nos sirve para diferenciarnos de todos los demás. Entonces, digamos que Lorenzo Cotino entra a una vía pública en la que estuviera en Sur de Gales y entonces en unas décimas de segundo o centésimas de segundo me extraen una malla de mi cara para compararla con una lista de perseguidos, de una lista de vigilancia. Es decir, personas buscadas, posibles terroristas, huidos de la justicia, criminales. Entonces automáticamente la cruzan y si hay un match, si hay un verde, pues entonces ya actúan de la manera que tengan que actuar, ya en razón de seguridad o de otras finalidades. Entonces, y si no hay un match, pues normalmente en Europa, no en China esto funcionaría de otra manera, pero en los países donde se están implementando estos sistemas de identificación biométrica con reconocimiento facial, pues si detectan que esa malla de Lorenzo Cotino coincide con uno de los buscados, pues se actúa y si no, automáticamente se borra y, como se dice en España, aquí paz y después gloria. Es decir, pues nadie sabe que el que pasaba por ahí era Lorenzo Cotino, porque ni siquiera me han identificado como tal, ni me hacen un perfilado por haber pasado por ahí, cosas que en China sí que se hacen. Entonces, digamos que este es un sistema que utiliza muy brevemente los datos de identificación de la biométrica, que son datos especialmente protegidos, y que si no hay un resultado, pues se borran y desaparecen y en principio pues ya no queda nada. Sobre esta base, el Tribunal del Sur de Gales, que se judicializó, pues consideró algunos elementos que sí que eran valorables positivamente de estos sistemas. Como, pues básicamente, pues que la finalidad era una buena finalidad, la finalidad de la seguridad pública, estimó que algunos elementos de la proporcionalidad eran favorables, es decir, que se retenían datos, pero identificando lo mínimo posible y por el mínimo tiempo posible, que había además pues control, una supervisión humana por el servicio policial correspondiente y algunos beneficios. Pero, y esto es otra línea que vamos a ver muy clara en otras sentencias, dijo ya, pero aquí lo que pasa es que no hay una base legal clara. Necesitamos una regulación de rango legal a efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y a efectos también internos de la normativa británica, eh, que detalle, que regule este uso, este tratamiento de datos y lo legitime, le dé una habilitación legal y regule garantías más específicas. Y entonces esto era uno de los problemas y también, pues por ejemplo, que no se había hecho una evaluación de impacto que podía tener este tipo de sistemas sobre la igualdad. Es decir, una tónica que se va a repetir en la judicialización de alguno de estos sistemas es que la finalidad es buena,
que a lo mejor se han tomado en cuenta distintos elementos de minimización, de que el impacto sea el mínimo posible, pero que falta una regulación legal clara y que faltan unas garantías más claras, detalladas en esa legalidad. Y por eso, pues al final, pese a reconocer algunos elementos positivos, se consideró de manera negativa también este uso policial de los algoritmos. Si te parece, Lorenzo, te voy a plantear 2 casos más diferentes para tener como una especie de mapeo general y ya pasamos, que me quedan unas preguntas más que no quiero que el tiempo se consuma sin dejar de formulártelas. Estaba pensando en el caso de Bosco y en el caso reciente, agosto 24, de la Corte Constitucional colombiana, por tener 2 sistemas también distintos y de 2 puntos geográficos diferentes. Muy bien. Pues nada, si luego hay lugar, simplemente mencionar que en el ámbito de identificación biométrica sí que tenemos una sentencia importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no hay demasiadas sobre el uso de inteligencia artificial en uso público y policial, y es el caso Blukin. Simplemente señalar que hubo una condena, porque aquí lo que se añadió a los elementos anteriores era pues que era en Rusia y que además pues lo que se había era un control de protestas protegidas por la libertad de reunión y manifestación. Y entonces ahí se añadían más derechos, si cabe, a los muchos derechos que hay en juego cuando hay identificación biométrica. Por ejemplo, luego si acaso también, los artículos que he comentado, quien tenga interés, a mi juicio, la sentencia más fina que hay sobre control policial y judicial, uso de datos penales, es la del Tribunal Constitucional alemán, si no recuerdo mal, pues fue de finales del año pasado. Y también pues hice un comentario sobre la misma, y ahí creo que incluso el Tribunal Constitucional alemán hasta es excesivo, a mi juicio, es muy garantista, y de nuevo, y no es lo que me has preguntado, pero creo que es interesante para abordar estas cuestiones, que lo que insiste y mucho es que sea una ley y que no sean normas reglamentarias, no sean normas técnicas, no sean decisiones administrativas donde se regule estos usos tan sensibles, especialmente cercanos al ámbito judicial y penal. Me mencionabas el caso Bosco, por ejemplo. Este es un caso interesante. El caso Bosco, este ya es relativo al uso público de algoritmos. El sistema Bosco es el del bono social eléctrico. Es un sistema que probablemente, porque no lo conocemos, sea bastante sencillito, porque es el que sirve para comprobar si una persona cumple los requisitos para obtener un bono social que le reduzca la factura de la luz. Y en principio ha de ser bastante sencillito. Incluso ni siquiera será de inteligencia artificial, porque la fórmula viene a estar regulada. Es decir, la fórmula que dice a quién le corresponde contar con este beneficio social, pues está regulada en una norma, con lo cual el sistema no debería ser muy complejo. ¿Pero qué pasó? Pues que esto es algo muy generalizado su uso, porque son millones de personas los potenciales que pueden obtener este beneficio, y lo que sucede es que se empezaba a detectar por la parte de la población, pues que fallaba, que no, la gente que probablemente le correspondía este beneficio social, pues no lo obtenía. Y entonces, una entidad de transparencia, una ONG de transparencia muy conocida en España, que es Tibio, reclamó el acceso al código fuente. Entonces, esto es interesante recordar, no era el ámbito judicial, pero un algoritmo público es información pública. Y en principio, cualquier tipo de información en poder usada por los poderes públicos es objeto del derecho de acceso. ¿Qué voy a explicar en Chile que no conozcan de este derecho tantísimo desarrollado en el ámbito chileno? Con lo cual, un algoritmo potencialmente es una información susceptible de ser eh, requerida. Y el código software también. El Consejo de Transparencia Estatal lo denegó. Inicialmente por propiedad intelectual, que era lo que habían alegado inicialmente, que por propiedad intelectual no se podía facilitar el algoritmo, pero esto era muy difícilmente sostenible. Entonces, ¿qué pasó? Se judicializa, llega la primera sentencia a un tribunal de contencioso administrativo, y entonces lo que pasa que la defensa del Estado vira y empieza a decir que no es por propiedad intelectual, sino que es por seguridad informática. ¿Y qué es lo que me da la impresión de que sucedió? Que hay un informe pericial por parte del Estado que tiene medios informáticos, y entonces alegó
frente al juez, pues que había motivos de seguridad informática. Y me da la impresión de que Cibio, esta ONG de transparencia, probablemente no desarrolló una actividad probatoria para decir que eso no se sostenía. Y entonces, claro, si alguien alega seguridad pública, es el Estado, hay una presunción favorable a la actuación del Estado y no hay una actividad probatoria en contra, pues los dos puentes por los que pasó, las sentencias no son muy finas, especialmente la primera es bastante negativa, bastante pobre para ser un caso interesante, pero bueno, ante la falta probatoria de Tibio, le alegan seguridad informática, hay un informe pericial y el juez probablemente dijo, pues oye, yo lo siento mucho, pero si me alegan esto y no me pruebas lo contrario, pues denegaron el acceso al algoritmo, al código abierto, al código del sistema Bosco. Y esto ha pasado en 2 ocasiones, es decir, ya ha pasado una instancia y habrá que ver si llega por recurso de casación al Tribunal Supremo y habría que ver la posición. También es negativo el hecho de que van hacia algo como mucho más sonoro y contundente como la seguridad informática, que no se probó en contra. Me mencionabas también un caso bien diferente y muy reciente, el caso de la Corte Constitucional. Este es la sentencia de agosto. Este agosto, pues en una sentencia muy amplia, y yo la recomiendo a todos los interesados en estos temas. ¿Por qué? Porque en el uso judicial, entre otros motivos, pues fue muy sonado un juez de Cartagena, ¿verdad?, que empezó a utilizar ChatGPT. Empezó a utilizar ChatGPT para argumentar, meterlo en sus argumentaciones jurídicas. Una de las resoluciones famosas era además para justificar el uso de una audiencia en el metaverso en Colombia. También en Colombia se ha utilizado los sistemas desarrollados desde colegas argentinos como Pretoria para hacer un filtrado de admisión de tutelas. Es decir, ahí tenemos un uso bastante intensivo, bastante más fuerte que el que se da en Europa de uso jurisdiccional y judicial. La Corte Constitucional examinaba el uso de ChatGPT en aquel momento 3.5. Parece que ya tengamos toda la vida usando ChatGPT y dentro de 10 días creo que se cumplen los 2 años de su puesta en abierto, vamos. Y entonces, digamos que lo que hizo la Corte, pues para especular sobre la posibilidad de uso de un sistema de inteligencia generativa en el ámbito judicial, pues es muy recomendable porque hace un barrido mundial de un análisis de estas situaciones, del uso especialmente judicial, y básicamente lo que dice es que el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial necesita, y volvemos a esta idea, un marco regulatorio claro. Y entonces que hay que desarrollar guías, hay que desarrollar criterios específicos para que de la Administración de Justicia se utilicen sistemas de inteligencia artificial. Yo no estoy tan a favor de esta resolución cuando viene a negar esta sentencia el uso jurisdiccional. Entre los últimos artículos publicados en la página web podrán ver uno en el que abogo por el uso jurisdiccional, obviamente regulado y con garantías. En esta sentencia parece orillar y parece que viene a decir, hombre, esto de la inteligencia artificial está fenomenal y para la administración de justicia, para la gestión de los asuntos judiciales, estará bien, pero parece que huya, la sentencia de la Corte colombiana, parece que huya del uso de la almendra, del cogollo, que es el uso jurisdiccional. Entonces, en esa parte yo creo que es relativamente criticable. Para quien acuda a esta sentencia, pues los fundamentos más importantes son los 423, 424, en los que es bastante interesante porque da lineamientos, la Corte Constitucional es bastante activista y dice que se ha de regular. Se ha de regular el uso en el ámbito judicial y da una serie de lineamientos. Entonces, pues habla de principios que ya son conocidos por todos, como la transparencia, el alcance que va a tener, la responsabilidad que va a haber por quien dentro del organigrama judicial vaya a utilizar, las medidas de privacidad oportunas, de protección de datos. Se afirma, como ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, que la inteligencia artificial no puede sustituir la decisión humana. Yo esto lo cuestiono en cierta medida. Ahí hablan de que no ha de haber sustitución de la racionalidad humana. El Consejo General Español dice que el derecho de acceso a la justicia y a obtener una resolución es de una resolución judicial humana.
aquí lo afirman de manera contundente. Hablan también de sistemas de prevención de riesgos, de no discriminación, de supervisión humana del uso de inteligencia artificial, de respeto de criterios éticos, de seguimiento continuo, etcétera. Y lanza los puntos que ha de tener el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, que ha de fijar unos lineamientos, pero ellos ya, la Corte Constitucional colombiana le dicta pues hasta 10 lineamientos específicos, entre otras cosas muy interesante, pues que los jueces empiecen a enterarse de qué es esto de la inteligencia artificial. Lorenzo, yo te voy a preguntar, a raíz de esto de que has dicho que tú tienes, bueno, tus reservas y tu propia opinión respecto al uso por parte de la judicatura, no sé si crees que debe existir una reserva de humanidad en la justicia, es decir, que, como comentabas, que la función jurisdiccional debe permanecer en manos humanas, ese miedo a ser sustituidas por un sistema de IA, ese miedo también al sesgo de automatización. No sé si nos podrías dar un poco de luz al respecto. Bien, ahí se ha generalizado, ha tenido mucho éxito esto de la reserva de humanidad. A mí inicialmente pues no me gustaba, pero bueno, no me gustaba la expresión. Pero bueno, ¿por qué? Porque desde hace más de 30 años existe un derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas. Y esto ya es mucho más antiguo que hablar de una reserva de humanidad. Pero bueno, visto desde otro perímetro, desde otro ángulo, perdón, pues sería que ha de haber una legislación que regule un perímetro del núcleo de decisiones que han de ser humanas. Y esto pues puede estar bien, pero a mi juicio va bastante desenfocado. Es decir, sin duda alguna, luego lo podemos discutir en las preguntas, pues hay quienes dicen, oye, no, es que en una constitución, ya sea la chilena, la española, el derecho de acceso a la justicia, que sea una justicia humana. Obviamente esto habrá que verlo en alguna jurisprudencia porque las constituciones no pensaban en una justicia algorítmica, ¿no? Pero yo creo que está bastante desenfocado porque el camino hacia el que vamos es a un maridaje, a una hibridación de las decisiones. No es blanco o negro. Y plantearlo esto en términos de blanco o negro es un gran error. ¿Por qué? Porque y de hecho es un error en el sentido de que hoy por hoy, y vuelvo a una de las primeras preguntas, la mayoría de usos que se están dando en el ámbito policial, fiscalía o judicial son usos bajo man. Son usos en los que la decisión es aparentemente humana, pero sustancialmente o en componentes muy importantes son automatizados. Loga de que si nos llenamos la boca de reserva de humanidad y al mismo tiempo estamos admitiendo sin control jurídico alguno decisiones que en su base es de inteligencia artificial o de sistemas automatizados. Yo lo que creo, como por ejemplo el caso Siri de Holanda lo dejó clarísimo, es que hay que fiscalizar, controlar, regular el uso en todas las fases y que hay que evaluar el grado de decisión que hay automatizada o humana. Aquí recuerdo que el Reglamento de Inteligencia Artificial, en su artículo 6.3, es muy importante, considera sistemas de alto riesgo aquellos sistemas de inteligencia artificial cuyos resultados de salida, sus inferencias, sustancialmente sirven para tomar decisiones. Y creo que esto es clave. Obviamente será un criterio jurídico y señala ya unos elementos jurídicos para evaluar hasta qué punto en la base de una decisión aparentemente humana, sustancialmente es una decisión automatizada. Es decir, el derecho va a jugar un elemento muy importante para ponderar y graduar y escalar las decisiones y por eso que lo que no se puede hacer es ignorar este elemento que ha introducido el Reglamento de Inteligencia Artificial o que ya está en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos que habla de decisiones solo automatizadas y respecto de ellas les pide una serie de garantías. Y en cambio ya la jurisprudencia ya está entrando a la sustancia, es decir, mira, aunque aparentemente la decisión sea humana, hay que evaluar el grado que ha tenido el sistema informático en la decisión aparentemente humana. Volviendo de nuevo a la cuestión, reserva de humanidad, por supuesto ha de haber un coto
para que haya una supervisión mínima por humanos. Ojo, la intervención humana puede quedar en la mínima supervisión de que haya una razonabilidad y de que haya un cumplimiento de los elementos técnicos de la decisión judicial o administrativa de la que se trate. ¿Por qué? Porque vemos muchos sistemas que lo que hacen es, no, mira, es que el sistema lo único que hace es un borrador, pero el juez lo valida, que es lo que dice la regulación española, que habla ya de validar. Entonces, digamos que eso parece que no sea nada y al fin y al cabo puede ser una decisión sustancial que incida en el fondo del asunto. Con lo cual, concluyo ya que lo importante va a ser poder regular hasta qué punto puede haber decisiones influidas sustancialmente en el ámbito judicial y las garantías, transparencias, legalidad respecto de las mismas. Y a este respecto, Lorenzo, considerando, yo creo que ese maridaje y que hasta cierto punto, pues va a ser casi, bueno, no sé, que tenemos que asumir que la inteligencia artificial ya forma parte de la administración de justicia, ¿crees que es necesario impartir capacitación especializada a la judicatura, a operadores jurídicos para resolver esos casos donde se ve implicado, hay implicación de sistemas de inteligencia artificial? Es decir, ¿es necesario o con las periciales hiperespecializadas va a ser suficiente y los jueces pueden fiarse de ese criterio o no? A ver, aquí obviamente va a haber que en la formación de cero ya de los juristas vamos a tener que insertar los procesos de digitalización, de inteligencia artificial, los sistemas automatizados. Vamos a tener que insertarlo ya unas nociones mínimas. Vamos a tener hoy por hoy, pues esto digo, no hemos cumplido 2 años y yo creo que estamos mal utilizando. Luego podemos contar algunas anécdotas de jueces pillines que están utilizando y abogados que están mal utilizando los sistemas de inteligencia artificial, sin decirlo. Pero digamos que ha de haber una formación, tanto en lo que son estas tecnologías, conocer sobre todo los límites que tienen, porque se puede quedar uno deslumbrado ante un sistema de generación de inteligencia artificial tipo ChatGPT, pero si no tienes los conocimientos, pues has de no caer en el sesgo de automatización, es decir, que pensemos que estos sistemas lo hacen todo bien y ya sabemos, y con mucho, que estos sistemas hacen las cosas muy bien, pero no necesariamente bien, y que si nosotros no los guiamos, no hacemos un prompt, unas instrucciones correctas, pues el sistema pues, puede dar resultados que no sean los óptimos. Es decir, ha de haber una formación clara en el ámbito judicial. Hay muchos usos que no son la inteligencia artificial generativa. Van a ser, por ejemplo, la evaluación de pruebas. La evaluación de pruebas, pues va a haber que informarse realmente cuál es el sistema, cómo funciona, qué falencias, qué errores puede tener, qué grado de precisión, para que el juez pueda percibir, incluso con apoyo. Es que cada caso de uso va a ser diferente, pero incluso con apoyo de un perito, el juez ha de estar informado también de qué grado de conocimiento puede llegar a alcanzar un perito o no. Y me da la impresión, y aquí me gusta mucho un autor que es Guillermo Lazcoz, que hizo la tesis sobre esto, hizo la tesis específicamente sobre la supervisión humana de la inteligencia artificial. Y lo cierto, y es que todo pasa, muchas veces la garantía pasa por la transparencia y la supervisión y control humano, y cada vez más me da la impresión de que vamos hacia sistemas de inteligencia artificial en los que el humano pasa por ser un mero espectador. Si va a ser controlable y supervisable, va a ser especialmente por otras máquinas, por otros sistemas de inteligencia artificial concebidos para garantizar que el sistema que se está utilizando pues, no sea hackeable, que la prueba pues, no sea un deepfake. Es decir, que vamos a tener que pasar por sistemas, por máquinas controlando a máquinas y los seres humanos pues casi siendo meros espectadores y comprobadores de que el sistema está funcionando correctamente. Ujú. Sí. Decías, Lorenzo, que tenías una anécdota de un amigo juez alemán, ¿nos la cuentas? Sí, mira, en Alemania es un país, como he dicho, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán es muy rigurosa, muy rigurosa. El caso de Hesse y Hamburgo, una regulación legal sobre el uso de sistemas automatizados en el ámbito policial. La sentencia descarta el uso de inteligencia artificial que no se daba en ese caso, sino que era un sistema automatizado, un software que cruzaba muchos datos, lo declara todo inconstitucional. Alemania es bastante conocida, entre otras cosas,
no solo por esta sentencia, sino porque su regulación administrativa excluye el uso de sistemas de inteligencia artificial en ámbitos donde haya discrecionalidad administrativa. Para mí eso es un error garrafal, porque si en algún sitio tiene utilidad los sistemas de inteligencia artificial es en ámbitos donde hay cierta discrecionalidad, porque para casos meramente reglados pues no necesitamos algo tan sofisticado. Pero digamos que se llenan con razón la boca de decir que la ley prohíbe el uso de sistemas para donde haya discrecionalidad. Y entonces, hablando con un colega alemán, un buen amigo, que es juez en Baden-Württemberg, me repite esta teoría, pero a renglón seguido me dice, mira, por cierto, en mi tribunal usamos un sistema de IBM que nos ha diseñado para nosotros porque tenemos decenas de miles de demandas por temas de vehículos que tienen mala combustión, de temas de sostenibilidad, etcétera. Y entonces la IBM lo que hace es que nos clasifica las demandas, las lee, las clasifica y nos propone el tipo de resolución que corresponde. Digo, macho, me acabas de decir que eso está excluido. Eso está excluido de la ley en Alemania. Dice, bueno, no, pero las resoluciones las firmamos nosotros. Es decir, que estamos en el caso, como he insistido varias veces, de que se está usando mucho más, pero que cuando pasamos el umbral de que uno dice, no, es que la sentencia está validada por mí. Dice, pero ¿tú qué has validado? Y le pregunto, entonces, ¿tú has revisado los miles de casos para ver si el supuesto se acomoda a este? Y dice, hombre, no, el sistema lo han puesto para que no tengamos que analizar miles y miles de páginas y folios. Digo, ya, pues entonces la sentencia no la estás poniendo tú. Es decir, es un ejemplo más de que hay un uso soterrado en algunas fases de procedimientos administrativos o judiciales y que respecto de eso las garantías, no digo que en Alemania no cumplieran garantías de contratación, garantías de protección de datos, pero probablemente esa prohibición de que no se utilice para decisiones judiciales pues no se cumple. Ujú. Y te voy a hacer una última pregunta para también dar margen a que se anime la gente a preguntarte. Mm, Comentabas antes, ese uso jurisdiccional de la inteligencia artificial. Tienes un artículo reciente en un, monográfico de la revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana, eh, que bueno, que ha dirigido la profesora Ana Montesinos, que nos acompaña. Y en ese artículo, Lorenzo, te leo, dices: "Solo el Consejo General del Poder Judicial puede ser la autoridad de supervisión de los sistemas de IA jurisdiccionales de alto riesgo en España, debido a su independencia y a la separación de poderes". Y me gustaría si podías profundizar un poquito en qué función entonces pueden jugar los órganos de gobierno, bueno, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, al respecto en este uso que ya vemos que se va a dar y que se da de inteligencia artificial en la judicatura. Hombre, ahí en cada estado puede haber decisiones diferentes, pero nosotros tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, tiene muy claro que los sistemas de inteligencia artificial pueden ser utilizados para asistir a los jueces en las funciones jurisdiccionales, pero esto considera que es de alto riesgo. Entonces, al ser de alto riesgo, el Reglamento de Inteligencia Artificial impone todas unas obligaciones de garantía de estos sistemas, como puedan ser obligaciones de que registre cierta transparencia, registro de los logs, control humano, supervisión de gobernanza de los datos, de que los datos sean de calidad, los datos de entrada, de entrenamiento, que el sistema sea preciso, que no sea hackeable y que sea controlado humanamente. Estas son las normas básicas que hay que supervisar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay autoridades de vigilancia del mercado que se llaman, que son los que tienen que hacer cumplir el reglamento de inteligencia artificial, perseguir y, en su caso, sancionar si se incumple el reglamento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estas autoridades, pues puede ser la Autoridad Española de Protección de Datos, por ejemplo, puede ser la nueva Autoridad Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero para el caso del uso jurisdiccional, en modo alguno, ni la Agencia Española de Protección de Datos ni la nueva ESIA, en este caso aún peor porque es menos independiente, pueden controlar el uso jurisdiccional. Eso lo he sostenido, lo sostuve, porque ya el Tribunal Supremo lo dijo hace bastantes años respecto de la protección de datos. Y entonces dijo que es el Consejo General del Poder Judicial el que debe supervisar el cumplimiento de las normas del uso de inteligencia artificial. Y eso, de hecho, yo ya había escrito el informe y en junio o julio de este año ha habido un informe del Consejo General del Poder Judicial que da por hecho que es el responsable en esta materia. Y al mismo tiempo, en julio creo que se han dictado las normas técnicas, que tengo mis dudas muy serias de que cumplan el principio de legalidad,
Es decir, hay normas técnicas para el ámbito de la justicia de qué es lo que han de cumplir los sistemas, pero son unas normas técnicas que no tienen ningún tipo de rango legal. Y precisamente varias sentencias, como las que he comentado y las del Tribunal Constitucional alemán, señalan que esto ha de venir regulado legalmente. Y yo creo que no cumplen estas normas técnicas, que está bien e incluyen la inteligencia artificial en justicia, no tienen el rango suficiente que debería darse, o muy posiblemente. Esta sería una anécdota. No, una anécdota. Ha venido a ratificarse lo que yo venía sosteniendo, que ha de ser el Consejo General del Poder Judicial. Gracias, Lorenzo. Como quedan 10 minutos largos, voy a dar paso a preguntas. Si no, yo me he reservado una que la tengo para formularla en todo caso. Sí que hay un par de comentarios. Uno, Yovanka pregunta si hay sentencias de inteligencia artificial y medio ambiente, en especial data centers y recursos hídricos en general sobre cambio climático. Esa es una de los comentarios. El otro comentario es, bueno, nos preguntan de quién era esa tesis que has comentado sobre supervisión humana de la inteligencia artificial. Guillermo, me falta el apellido, Lacoz, ¿no? Sí, lo he puesto en el chat, ahora que lo has mencionado, porque tiene un apellido un poquito extraño. Y bueno, la semana pasada presentamos el tratado sobre el reglamento de inteligencia artificial. Debería haber salido ya en abierto y la editorial no nos ha cumplido lo que nos había prometido, pero el apartado específico del reglamento sobre supervisión lo hace Guillermo Lazcoz. Yo creo que muy pronto, incluso a lo mejor acaba estando colgado por ahí el artículo que habla de la supervisión y el control humano. Es muy interesante de este autor. Sí. Te Sobre, preguntan, perdón, sobre sostenibilidad. Yo ahora no caigo que haya una resolución judicial sobre medio ambiente. Vosotros conocéis también mucho la jurisprudencia que está saliendo. Lo que hay en el ámbito de medio ambiente es bastante interesante. Es la Carta de Derechos Digitales, que habla de la sostenibilidad digital y de una serie de componentes. Y sí que tenemos normativa europea sobre sostenibilidad digital, que incluye pues, la retrocompatibilidad de los sistemas, el que no haya obsolescencia programada. Y en el caso algorítmico, básicamente de lo que se habla es de que haya estudios de impacto que incluyan el impacto de sostenibilidad que tiene, como se dice, se exagera muchísimo esto de que la inteligencia artificial seca ríos. Obviamente tiene, igual que el Bitcoin y otros sistemas de blockchain, tiene un consumo energético muy alto, pero no creo que sea tanto los expertos que lo que se dice a veces periodísticamente. Pero aún así, obviamente, existen programas interesantes, no jurisprudencia que yo conozca, como algoritmos verdes, etcétera, que son bastante interesantes al respecto. pregunta Cristian Soto si tiene las competencias técnicas el Consejo, entiendo que Consejo General del Poder Judicial. Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Yo conozco a la persona que es responsable, ha participado en el tratado, responsable de protección de datos en el Consejo. Es decir, cuando el Tribunal Supremo les dijo, lo siento, pero la Autoridad Española de Protección de Datos no puede supervisar al Consejo General del Poder Judicial por división de poderes, y entonces dijo, ustedes lo tienen que hacer. Y entonces, desde ahí ya se ha regulado, se ha legislado y existe el responsable de protección de datos. Y ahí, pues, es una persona que anda un poco justa ya para el tema de protección de datos. Para el ámbito de inteligencia artificial, pues se están poniendo las pilas actualmente. La semana pasada hubo un congreso sobre temas de digitalización en justicia. De manera interna, pues el nuevo consejo nos ha dicho que se ha creado un grupo de estudio sobre temas de inteligencia artificial y el que sabía de esto en el consejo, pues me dijo que el resto, al parecer, no sabían demasiado. Pero bueno, estamos rodando en muchas instituciones, están empezando a rodar para ver cómo narices cumplen con esta normativa. Pero sí que hay que añadir que, aunque este grupo de estudios quizá no esté muy avanzado, sí que este julio se dictaron las normas técnicas de uso de sistemas automatizados en justicia. Y entiendo que ahí sí que hay gente con masa crítica suficiente, pero ya me entiendo que el Consejo pues, tiene una gobernanza un poco compleja e irá poniéndose a rodar en estos temas. Hay 2 preguntas más, Lorenzo, por ahora. Christopher Goldsmith pregunta, según los avances tecnológicos hasta ahora en la materia, ¿cuál es tentativamente el plazo que se prevé para que se adopte ese sistema híbrido que comenta el profesor Cotino, donde la persona pasa a ser una especie de ente verificador? Hombre, ahí no tengo tanto conocimiento, pero yo lo que veo es que no es un todo o nada, sino que se va a ir introduciendo en algunos ámbitos de decisión habitualmente judicial.
He comentado el sistema Biogen, he comentado el sistema Riscambi, ámbitos donde la evaluación de riesgos puede ser muy importante. Por ejemplo, son comisiones en los que integran también parte judicial o son decisiones judiciales en el ámbito de vigilancia penitenciaria. Ahí, por ejemplo, pues puede ser cada vez más incisivo el uso que se está haciendo en el que se declaren los niveles de riesgo de la persona para que haya una decisión formalmente humana, una decisión humana que verifique pues, cuáles han sido los motivos por los que a una persona se le dice que tiene mucho riesgo y que por lo tanto no tiene que salir a la calle, o a la hora de adoptar provisionales o medidas de seguridad. Es decir, hay ámbitos jurisdiccionales, no hablo de cosas colaterales, pero sí que propiamente jurisdiccionales, donde se va a ir insertando. Hay delitos específicos donde creo que es impensable ya no utilizar sistemas automatizados, delitos de fraude, delitos de blanqueo de capitales, delitos económicos. Yo ahí creo que es necesario el uso de sistemas automatizados. ¿Por qué? Porque los malos, entre comillas, lo van a utilizar. Se va a generar también una desigualdad de las partes si, por ejemplo, desde la Fiscalía no van a poder apoyarse en estos sistemas. Y también para asistir a los jueces. Y de nuevo vuelvo a la idea. Ya la regulación española habla de decisiones asistidas, en las que el juez básicamente lo único que tiene que hacer es validar el sistema. Y ahí es donde se tienen que regular más garantías. Entonces, en este tipo va a haber delitos donde cabe, delitos en plataformas, delitos, yo no soy especialista en el ámbito penal, pero se va a ir introduciendo o bien por ramas de actuaciones penales, ramas de actuaciones civiles, laborales, y por secuencias, porque no todo es la decisión completa del proceso, pero sí que puede ayudar en medidas, como decía, de seguridad, medidas cautelares, etcétera. Eh, Lorenzo, voy a aprovechar porque ahora que hablabas de, bueno, te preguntaban sobre este sistema híbrido y el papel verificador de los jueces. No sé si hay resoluciones sobre el uso o el mal uso que puedan de la inteligencia artificial por parte de abogados o jueces. ¿Ya hay alguna resolución al respecto? Sí, ahí, bueno, es que lo raro es que no haya más. Bueno, por el mal uso o por el uso, porque como he iniciado, es que está bajo antena. A mí me gustaría, por ejemplo, recordar que en Argentina más de 1.500 jueces han participado, sobre 5.000 del total, en un programa para utilizar ChatGPT para razonamiento jurídico y para intentar estructurar bien el uso de ChatGPT en el ámbito de la justicia. Es como se deben hacer las cosas: programas pilotos, regulación, estándares. ¿Por qué? Porque si no va a llegar el juez y va a decir: no, yo lo he probado, pero es que funciona mal. Hombre, funciona mal porque no lo sabes usar, entre otras cosas, o porque no está bebiendo de bases de datos judiciales buenas. Pero bueno, malos usos. Pues uno de los primeros que se detectaron fue el caso de Avianca. Entonces, en el caso de Avianca, pues había ahí un par de abogados que se llamaban Schwartz y Loduca, pues que les pillaron como a mucha gente que estamos utilizando ChatGPT y descubrimos que se inventa cosas. Pues ellos no lo revisaron. Entonces, como les daba una jurisprudencia estupenda, fabulosa para su caso, pues la utilizaron. ¿Y qué pasó? Pues que no existía. Y entonces pues fueron sancionados, se les impuso multas a los abogados y al bufete de abogados. Este caso, que ya es de 2023, posiblemente ya habría alguno desde inicio, porque también en España tenemos el caso del Tribunal Constitucional. Ya en una nota informativa ha señalado que había sancionado verbalmente una amonestación a un abogado por citarle en un pleito constitucional jurisprudencia que no existía, e incluso hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, muy reciente, de septiembre o octubre, sobre un uso de un abogado en el que también utilizaba jurisprudencia inexistente, y no le acabaron de sancionar en la sentencia, pues porque el abogado, en cuanto se dio cuenta, pues avisó al tribunal de que se había equivocado y que había hecho ese uso inadecuado. Entonces perdonaron, medio le perdonaron. Tenemos casos, cada vez en cada país están saliendo como setas, pero es que incluso ha habido casos de jueces pillines que habían utilizado inteligencia artificial inventándose parte de sus razonamientos o de los casos que mencionaban. Hubo un caso ya en abril del 2023 en Brasil, que un juez le pillaron, y lo cierto es que dijo que la culpa era de su asistente y que en todo caso dijo que no era tan importante porque tampoco era relevante para el caso. Y entonces está pendiente. Yo he estado buscando a ver si ya hay una resolución definitiva del órgano del Consejo Nacional de la Judicatura, para ver si, porque le pedían que prohibiera el uso de ChatGPT
para justificar sentencias. En ese caso concreto, pues él dijo que su asesor se la había jugado y le había colado esto, pero que no había sido muy importante. También se detectó muy pronto en Pakistán el uso de ChatGPT por jueces, pero bueno, en algunos casos sí que lo mencionaron expresamente, diciendo pues, que hubiera sido positivo, como aquel caso famoso de Colombia. Lo que hay que hacer es que hay que crear normas para abogados, para estructurar también el uso y, ojo, con prevención también para el ámbito de abogados de la confidencialidad de los casos, de la normativa de protección de datos y de que también la ética de cara a sus clientes, de hasta qué punto están utilizando, hasta qué grado ChatGPT y compañía y otros sistemas. Lorenzo, una última pregunta. Si les puedes recomendar alguna lectura sobre código abierto y responsabilidad del Estado en este tema. Wow. Habría que precisar esto de código abierto y responsabilidad del Estado. No sé muy bien a qué se refiere, porque la responsabilidad del Estado, buah, no entiendo demasiado la pregunta. El código abierto es toda una filosofía. Y entonces incluso se habla del Estado abierto, también relacionado con la idea de apertura del Estado. Y en este sentido, no creo que vaya la pregunta por ahí, es la obligatoriedad de que el Estado, hoy por ejemplo, nosotros este año hemos publicado una guía de cómo abrir los algoritmos públicos, de cómo hacer registros de algoritmos. En este sentido es muy importante que si la justicia o el sector público utiliza sistemas de inteligencia artificial, pues como hace la Ley Valenciana de Transparencia, obligue a que haya toda una información de cómo son esos algoritmos, qué grado de uso tienen, con quién se han contratado, cuál es su lógica, qué datos se utilizan. Eso puede ser una idea. Luego está, obviamente, cuando hablan de responsabilidad, qué responsabilidad puede puede concurrir en el Estado cuando está utilizando algoritmos. Por Mm. ejemplo, entonces, pues no sabría exactamente Sí, bueno, matizan sobre utilización de algoritmos públicos y código abierto, que es un poco la idea que Parece- trata. ahí hay quienes sostienen, esto es interesante, que los algoritmos públicos deberían ser desarrollos propios, para evitar que haya empresas terceras que sean las que desarrollen software e inteligencia artificial para el sector público, porque a lo mejor habrá problemas de propiedad industrial. Entonces hay quienes señalan, quizá con razón, yo no lo creo del todo, que los algoritmos jurisdiccionales o los algoritmos más sensibles no pueden ser desarrollados como compas por una empresa privada que tiene intereses privados y un carácter opaco bastante importante. Yo creo que eso no es necesario del todo. Puede haber otro tipo de garantías y unos mínimos de transparencia o explicabilidad, aunque el software se desarrolle por terceros. Eso de un lado. Pero lo que sin duda también hay que señalar es que, por ejemplo, como hace el ICO británico en su registro de algoritmos, y lo vamos a introducir también en Valencia, que haya una reflexión de decir, a ver, a la hora de explicar este algoritmo público, sea de justicia, sea de salud, sea de lo que sea, si es más o menos opaco, ha de explicarse el por qué se ha optado por este sistema y no por una alternativa que a lo mejor daba más garantías. Que al menos eso se justifique. Y también, sobre todo, la idea de los registros públicos de algoritmos. En la Comunidad Valenciana estamos ya 2 años para intentar desarrollarlos, sería de los primeros en Europa, y tenemos algunos ejemplos para quien tenga interés de los registros públicos de algoritmos de Ámsterdam, de Helsinki, por ejemplo, o los que voluntarios. En Francia hay unas cuantas, porque la ley francesa del 16 y del reglamento del 2018 obliga a cierta transparencia en los algoritmos. Entonces, en una guía que hemos publicado este año hemos hecho un paseo por los registros públicos de algoritmos existentes hasta la fecha, para quien le pueda interesar, porque el valenciano aún no existe, aún no ha visto la luz. Queda un minuto, voy a hacer la última pregunta. Dicen, debido a que hay un avance natural a un uso más constante de la IA y que al mismo tiempo los derechos de propiedad intelectual prohíben la publicación del código, ¿cómo se puede resolver el problema de explicabilidad y una mayor claridad? Bien, no me quiero extender. No todo pasa por el acceso al código. El código fuente, primero, la mitad, ¿no? Muy poca gente puede entenderlo, genera problemas posiblemente de hackeo, de propiedad intelectual e industrial, y también de que muchos programas contra el fraude, si se conoce cómo funciona el código, pues pueden ser inservibles porque los malos pueden jugar en contra del software. Entonces, hay motivos legítimos para no dar un acceso completo al código fuente, pero habrá que justificarlos en muchos casos. Entonces, que al menos que haya que justificar, porque la transparencia exige una justificación
mínimamente sensata y razonable del por qué no se da acceso. Pero aunque no se acceda al código fuente, se puede conocer muchos elementos de un sistema público de inteligencia artificial que nos permita ejercer el derecho de defensa con más o menos intensidad o unos mínimos de conocimiento para la ciudadanía en general. La lógica del algoritmo, con qué datos ha sido alimentado, qué márgenes de precisión tiene, e incluso, aunque haya sistemas que son opacos, porque ahí yo sigo mucho a Pérez Simó, que ha escrito bastante sobre el tema, y sostiene que es que los algoritmos más eficaces no son explicables. Entonces, ¿por qué? Porque igual que pasa con el sistema Go, que sabe jugar de maravilla este ajedrez chino, pero no sabe explicar el por qué toma las decisiones, pero es eficaz. Entonces, a veces hay que ponderar entre la eficacia y las garantías del debido proceso y, ojo, obviamente ha de haber garantías de debido proceso, pero a veces algunas garantías pueden darse sin acceder a la explicabilidad del sistema, porque lo que sí que es público son los resultados del sistema. Tú puedes poner todo un sistema para vigilancia de los resultados y comprobar si el sistema se está desviando o genera errores. Es decir, no acabas de ver la explicabilidad, pero sí que ves cómo está funcionando. Y a veces también, y acabo, la apertura de los algoritmos pasan no solo porque te dejen analizar bien los resultados del sistema, sino que te dejen jugar con él. Es decir, la nueva transparencia, a veces la nueva se da, en algunos casos, dejando a los sistemas que quieren velar y controlar los algoritmos, que tengan un acceso privilegiado para jugar con el sistema y ver cómo reacciona. Y eso, por ahí puede pasar algunas garantías cuando se ve limitada la explicabilidad. Muy interesante esto último, Lorenzo. Bueno, voy a concluir dándole las gracias en primer lugar a Lorenzo Cotino por habernos acompañado hoy. Bueno, ha sido una maravilla. Y gracias también a toda la gente que nos acompaña a una sesión más. Nos vemos el miércoles que viene en la sesión dedicada a deepfakes, incorporadas también en la Administración de Justicia. Lo ha mencionado Cotino por encima. Es otro de los temas que vamos a tratar en el ciclo, junto a Hernán López, que será quien moderará la sesión, Ana Neira y Yasmín Quiroga como ponentes. Así que nada, agradecer nuevamente, ha sido un gusto como siempre y gracias, Lorenzo. Pues muchísimas gracias a vosotros por organizar esto y a todos los que han asistido a vuestra disposición. Hasta luego. Gracias.